Buenas, hoy nos ponemos la gabardina de detectives, pero detectives cósmicos, ¿eh? Porque la misión que tenemos entre manos es nada más y nada menos que resolver un caso que nos lleva directos a los primerísimos instantes del universo. Vamos a seguir las pistas, a examinar las pruebas y a ver si desvelamos un misterio clave sobre cómo empezó todo. Venga, vamos al lío. Y la pregunta del millón, la que centra toda esta investigación, es ¿a qué sonaba el universo justo al nacer? Y ojo, que cuando digo sonar, no me refiero a un sonido que pudiéramos escuchar con los oídos. ¡Claro que no! Hablamos de una propiedad física, algo fundamental que definió cómo era el cosmos en pañales. Es una pregunta que, vamos, nos mete de cabeza en el mismísimo Big Bang. Vale, pues para encontrar la respuesta tenemos que hacer un viajecito en el tiempo. Nos vamos a los primerísimos microsegundos después del Big Bang. Olvídense de estrellas, de galaxias. En ese momento, el universo era un lugar muy extraño. Estaba lleno de un estado de la materia súper denso, súper caliente, lo que los físicos llaman, muy gráficamente, una sopa primordial. Esa sopa tiene un nombre, claro. Se llama plasma de quarks y gluones, o para abreviar, QGP. ¿Y qué es eso? Pues imaginen un fluido donde las piezas más básicas de todo, los quarks y los gluones, campaban a sus anchas, libres, antes de juntarse para formar los protones y neutrones de los que estamos hechos nosotros y todo lo demás. Así que entender este plasma es entender el origen mismo de la materia. Casi nada. Y aquí es donde entra en juego nuestra pista principal, la velocidad del sonido dentro de ese plasma. Insisto, no es un sonido que se oiga, ¿eh? En física, este concepto se refiere a otra cosa, a cómo de rápido viaja una onda de presión a través de algo. Para que nos entendamos, es una medida de cómo de rígida o esponjosa era esa sopa primordial, cómo reaccionaba si la apretabas. Y esa cifra, esa velocidad, es la clave de todo este misterio. Claro, aquí llega el problema. No tenemos un DeLorean para viajar en el tiempo. Entonces, ¿cómo narices investigamos esa sopa? Pues muy fácil, entre comillas, la recreamos, aquí mismo, en la Tierra, y nuestra máquina del tiempo para hacerlo es el famoso Gran Colisionador de Hadrones, el LHC. Allí, los científicos consiguen crear gotitas minúsculas de ese material del principio de los tiempos. A ver, la idea es relativamente sencilla de explicar, aunque hacerlo es una pasada tecnológica. Básicamente, se cogen núcleos de plomo, se aceleran a velocidades, de locura, casi a la de la luz, y ¡pum!, se estampan. Justo en ese choque, por una fracción de segundo tan pequeña que es casi inimaginable, la energía crea una burbujita de ese plasma de quarks y gluones. Luego esa burbuja se expande, se enfría y se rompen miles de partículas. Y esos son los escombros, esas son nuestras pruebas, la escena del crimen. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde se ve la lógica de detective. La teoría nos dice una cosa. Si en un choque salen más partículas, es porque el plasma que se ha creado era más denso y estaba más caliente. Y lógicamente, un plasma más caliente debería empujar con más ganas a las partículas que salen de él, dándoles más velocidad, más momento. Esa conexión entre cuántas partículas salen y con qué fuerza lo hacen, esa es la huella dactilar que estamos buscando. Pero claro, como en toda buena historia de misterio, las cosas no iban a ser tan fáciles. Las primeras pistas, los datos en bruto que salen del experimento, pues resulta que están contaminadas, no nos cuentan la historia completa. Hay un par de problemas bastante gordos que nos están tapando esa huella dactilar y que, por supuesto, los científicos tuvieron que solucionar. El primer problema es, literalmente, un punto ciego. El detector Atlas es una maravilla de la ingeniería, no nos vamos a engañar, pero perfecto no es. Resulta que es incapaz de ver las partículas que se mueven muy despacio. Imagina un detective al que se le escapan todas las pistas pequeñas. Pues claro, su visión de la escena del crimen está totalmente sesgada, ¿no? Pues eso mismo. Y que nadie piense que es un problemilla sin importancia. Hablamos de que más o menos el 50% de las partículas se le escapan. La mitad de las pruebas se desvanecen antes de que las podamos ni mirar. Obviamente esto distorsiona los resultados de una forma brutal y nos esconde lo que de verdad estaba pasando en ese plasma. Y por si eso no fuera suficiente, tenemos un segundo problema. Y es que nunca llegamos a ver el plasma de quarks y gluones directamente. Existe durante un tiempo tan corto que para cuando queremos mirarlo, ya no está. Lo único que vemos son las partículas en las que se ha convertido. Ese proceso de transformación, que se llama hadronización, añade una especie de ruido estadístico como una foto borrosa que nos fastidia la señal que queremos medir. O sea que el panorama es este. Tenemos pruebas contaminadas, con partículas que faltan y un montón de ruido que lo emborrona todo. ¿Tiramos la toalla? Pues no. Aquí es donde entra en juego la ciencia forense, pero a nivel de partículas.
Los físicos han creado unas herramientas de análisis súper ingeniosas para básicamente limpiar toda esta escena del crimen y sacar a la luz la verdad. Y el equipo de forenses se pone a trabajar con un plan de 3 pasos. Atentos, porque es brutal. Primero, usan la propia dispersión de los datos que sí tienen para de alguna manera deducir cómo eran esas partículas que faltan. Súper listo. Después, hacen ajustes finísimos para corregir las pequeñas diferencias que hay entre un choque y otro. Y por último, aplican una especie de filtro matemático para enfocar la imagen, para quitar ese ruido estadístico y dejar la señal bien nítida. Y para que nos hagamos una idea de la importancia de esto, que nadie piense que son 4 retoques sin más. Sin todo este currazo forense, el resultado final estaría mal, en un 30%. Un 30% de error. Esto no es afinar un decimal, ¿eh? Esto es literalmente rescatar el resultado de acabar en una conclusión totalmente equivocada. Y ahora sí, con las pruebas limpias, los sesgos corregidos y el ruido eliminado, llegamos al clímax de la investigación. Es el momento de anunciar el veredicto, de revelar por fin qué es lo que nos dicen los datos sobre esa sopa primordial del universo. Piensen en todo el camino. Recrear el Big Bang en miniatura, analizar miles y miles de partículas, aplicar toda esa ciencia forense. Pues bien, todo ese trabajo monumental se reduce, se destila en un único número, una sola cifra que contiene una propiedad esencial de nuestro universo cuando apenas era un bebé. Y aquí está. El veredicto es que el cuadrado de la velocidad del sonido en el plasma de quarks y gluones es 0,246, con un margen de error además diminuto. Este es el número que sale del experimento, la conclusión final basada única y exclusivamente en las pruebas que hemos recogido de las colisiones. Bueno, ¿y qué significa ese número en la práctica? Pues si le hacemos la raíz cuadrada, nos da una pista mucho más clara. Significa que las ondas de presión en esa sopa del principio del universo se movían a casi la mitad de la velocidad de la luz, una velocidad absolutamente demencial que nos confirma que estábamos ante un estado de la materia que no se parece a nada que conozcamos. Pero la historia no acaba aquí. Un buen detective nunca se fía solo de las pruebas de la escena del crimen. Necesita corroborarlo todo. Y en nuestro caso ya tenemos el resultado del experimento. Ahora toca compararlo con nuestro principal sospechoso, lo que nos dice la teoría. La pregunta es, ¿van a coincidir la teoría y el experimento? Y esta imagen lo resume todo de una forma espectacular. Por un lado, el valor que han medido en el experimento de Atlas, y justo al lado, lo que predecía la teoría más potente que tenemos para esto. Y el valor es, bueno, es que es alucinante. Son prácticamente idénticos, clavados. No es que se parezcan, no, es una coincidencia de película. De hecho, los propios investigadores lo dicen en su artículo con una mezcla de satisfacción y de asombro. Dicen algo así como: es bastante notable que después de corregir todos estos sesgos, el valor que sacamos de los datos esté en perfecto acuerdo con las predicciones. Es que este es uno de esos momentos mágicos en la ciencia, ¿saben? Cuando la realidad del experimento y la elegancia de la teoría encajan como 2 piezas de un puzzle. Impecable. ¿Y por qué es esto tan importante? ¿Por qué tanto revuelo? Pues por varias razones. Primero, porque confirma que sí, parece que entendemos bastante bien cómo era el universo en sus primerísimos momentos. Segundo, porque le da un espaldarazo brutal a la teoría que describe una de las 4 fuerzas de la naturaleza. Y por encima de todo, porque es una demostración increíble del poder que tenemos para, a base de experimentar y analizar, arrancarle al cosmos sus secretos mejor guardados. Así que terminamos con una reflexión final. Vale, hemos resuelto este misterio, el del sonido del Big Bang. Pero cada respuesta en ciencia solo trae nuevas preguntas. ¿Si hemos sido capaces de medir esto con esta precisión? ¿Qué otros secretos cósmicos estarán ahí esperando a que los encontremos, escondidos entre los escombros de estas colisiones de partículas? Quizás el próximo gran descubrimiento ya está en los datos, esperando a que llegue otro equipo de detectives cósmicos y los saque a la luz. Ahí lo dejo.